Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y por supuesto, todo el drama del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en el tema que nos tiene a todos con el corazón en la garganta y el dedo listo para darle me gusta a este vídeo. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y, seamos sinceros, más bonitas de toda Turquía y del mundo entero, Andercel y Kerem Bürsin. Solo con mencionar sus nombres siento la necesidad de ponerme un filtro de corazón en la cara. ¿A ustedes no les pasa? Pero antes de que empiecen a saltar de alegría y a imaginarme vestida de novia para la boda de Ande y Kerem, debo decirles que la cosa no está tan color de rosa como nos gustaría. Y es que, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y lamentablemente parece que la relación entre Ande y Kerem, que nos hizo creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella, podría haber estado en peligro. Así como lo oyen. Hoy vamos a analizar a fondo todos los rumores, las declaraciones, las indirectas y las directas también porque aquí no nos guardamos nada, y todo lo que ha salido a la luz en los últimos meses que apunta a que su romance, ese romance que nos robó el aliento, pudo haber estado pendiendo de un hilo. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que entremos en materia, déjenme recordarles lo importante que es para mí, para todo el equipo que forma este canal su apoyo. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, y por supuesto, nos dejes tu me gusta si te gusta el contenido que te traemos. Recuerda que cada me gusta es un abrazo virtual que nos llega al corazón y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al chisme. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Recordemos cómo empezó todo. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the air. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, las bromas, las risas. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Surgieron miles de cuentas dedicadas a ellos, llenas de fotos, vídeos, gifs y montajes que demostraban que eran el uno para el otro. Almohadilla Anker se convirtió en un hashtag omnipresente en las redes sociales. Era una locura. Y como suele suceder, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Al principio, Ande y Kerem negaban todo, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, nadie les creía. Era demasiado evidente. Las miradas robadas, los abrazos cariñosos, las escapadas juntos. Todo apuntaba a que había algo más. Y finalmente, después de meses de negaciones, Ande y Kerem decidieron hacer oficial lo que era un secreto a voces: estaban juntos. Fue durante un viaje a Maldivas que la pareja confirmó su relación. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, sonriendo, felices y enamorados. El mundo entero enloqueció. Era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Durante los meses siguientes, Ande y Kerem vivieron su romance a la vista de todos. Se mostraban cariñosos en público, se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta. La pareja que todos admirábamos y a la que aspirábamos. Pero como ya les adelanté al principio, no todo fue miel sobre hojuelas. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis. Rumores que al principio intentamos ignorar, porque no queríamos creer que una pareja tan perfecta pudiera tener problemas. Pero la verdad es que las señales estaban ahí. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas juntos disminuyeron y las declaraciones de amor se volvieron más escasas. Y para colmo empezaron a surgir rumores de infidelidades. Rumores que involucraban a Kerem con otras actrices y modelos. Rumores que por supuesto nunca fueron confirmados, pero que sembraron la duda en el corazón de los fans. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada terminó enfrentando tantos problemas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde vamos a analizar a fondo todas las teorías y las posibles causas de la crisis entre Ande y Kerem. Una de las teorías más fuertes es la presión mediática. Ser una pareja tan famosa y tan expuesta al ojo público puede ser muy difícil. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada y cada gesto que hacían era diseccionado. La prensa y los fans estaban constantemente encima de ellos, tratando de averiguar cada detalle de su relación.
Esto, sin duda, pudo haber generado mucha presión y estrés en la pareja. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y en sus proyectos profesionales. Ande y Kerem son dos personas muy diferentes, con intereses y ambiciones distintas. Si bien al principio esto pudo haber sido algo positivo, con el tiempo pudo haber generado conflictos y desacuerdos. Además, ambos estaban muy enfocados en sus carreras profesionales, lo que pudo haber dificultado que encontraran tiempo para estar juntos y para dedicarse el uno al otro. Recordemos que Ande es una actriz muy solicitada, con contratos publicitarios y proyectos en diferentes países. Y Kerem también está enfocado en su carrera como actor y productor. También se habló mucho de la diferencia de edades. Ande es varios años menor que Kerem, y algunos creen que esto pudo haber influido en su relación. Tal vez tenían diferentes expectativas sobre el futuro o diferentes prioridades en la vida. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se desenamoraron. A veces el amor se acaba. Y no siempre hay una razón específica para ello. Simplemente las cosas cambian y las personas evolucionan. Pero, ¿qué hay de la confesión de Ande? ¿A qué me refiero cuando digo que Ande confesó que su romance con Kerem estuvo en peligro? Bueno, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y analizar la información con lupa. En los últimos meses, Ande ha dado varias entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Kerem de una manera muy sutil, pero que ha dejado entrever que las cosas no fueron siempre fáciles entre ellos. En una de estas entrevistas, Ande dijo que las relaciones son difíciles y requieren mucho trabajo y compromiso. También dijo que es importante ser honesto y transparente con tu pareja y estar dispuesto a superar los obstáculos juntos. Estas declaraciones, que a simple vista pueden parecer muy genéricas, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que su relación con Kerem había pasado por momentos difíciles. Además, en otra entrevista, Ande dijo que aprendió mucho sobre sí misma y sobre el amor durante su relación con Kerem. Esta frase, aunque también puede interpretarse de varias maneras, sugiere que su relación fue una experiencia transformadora para ella y que no todo fue color de rosa. Pero la confesión más explícita de Ande fue durante una entrevista en la que se le preguntó directamente sobre los rumores de crisis con Kerem. En esa ocasión, Ande respondió que todas las parejas pasan por altibajos, y que lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Si bien Ande no negó ni confirmó explícitamente los rumores de crisis, su respuesta fue interpretada por muchos como una admisión de que su relación había enfrentado momentos difíciles. Y para añadir más leña al fuego, después de estas entrevistas, Ande y Kerem dejaron de seguirse en las redes sociales. Un gesto que en el mundo del espectáculo se interpreta casi como una declaración de guerra. Los fans, por supuesto, entraron en pánico. _Anker is over party se convirtió en trending topic en Twitter. Todo el mundo daba por hecho que la relación había terminado. Pero, ¿realmente terminaron? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que a día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Ande y Kerem nunca confirmaron ni negaron su ruptura. Simplemente dejaron de mostrarse juntos en público y de interactuar en las redes sociales. Algunos creen que sí terminaron y que simplemente no quisieron hacer pública su ruptura para evitar el escándalo mediático. Otros creen que siguen juntos, pero que decidieron mantener